Un cuerpo viviente, por ejemplo un perro, que tiene una temperatura y que se enfrenta a un ambiente donde hay una temperatura inferior. ¿Qué va a pasar con el gradiente térmico? Como está hacia afuera, el perro todo el tiempo está emitiendo el calor desde su piel hacia el exterior. ¿Por qué? Porque hay un gradiente. O sea, la temperatura no pregunta, el calor no pregunta, el calor simplemente va, si hay un gradiente, él fluye. Entonces, en este caso, el perro está a 38 y el cuarto está a 25, el calor no va a preguntar, hey, ¿me puedo ir? No, el calor se va a ir, ¿verdad? El calor de la piel se va a ir. ¿Qué pasa con el perro? Se va a enfriar porque el calor lo va a transferir al ambiente, al aire que lo circunda. O si está echado, lo transmite al piso. Entonces, el perro va a perder el calor. O sea, no es que el perro, si el perro está muerto, por ejemplo, que ya no puede generar calor, él va a llegar al momento en que el cuerpo va a llegar a la misma temperatura del cuarto, ¿verdad? A 25 y ahí el perro ya hasta ahí se enfrió. Bien. ¿Cómo es la única forma de que el perro se mantenga caliente? Que tenga entonces en su interior un generador de calor. Ese generador son todas las actividades metabólicas que consumen ATP. Ese ATP, la generación de energía o la obtención de energía de un ATP es muy ineficiente y parte se pierde como calor, ¿no? Entonces este generador mantiene esta temperatura y él puede ir todo el tiempo entonces perdiendo la temperatura, y la que se pierda el generador la repone. Todo el tiempo está en ese plan, reponiendo la temperatura que se está perdiendo. Bien, ese mecanismo por los cuales él pierde pierde ese calor se llama mecanismo de disipación. Por eso que los aires también se ven, tomando otra vez el ejemplo del aire, ven que los aires tienen como unos radiadores como unas rendijas así que tienen con muchas laminitas. Esos son disipadores de calor. Es decir que esto está ahí para que el aire pase por ahí y el aire se lleve la temperatura, se lleve el calor. Entonces, en el caso de los animales, los seres vivos, a la pérdida de calor también se le llama, o la transferencia de calor hacia el ambiente también se le llama disipación de calor, la disipa, ¿no? Disipación de calor. Bien. Entonces tenemos esta ecuación donde un ser vivo siempre está generando calor y a su vez a partir de la piel se está disipando calor. ¿Qué tiene que hacer el generador? Reponer el calor que todo el tiempo se está disipando. Si él no repone, el cuerpo se va a ir enfriando poco a poco hasta que completamente se enfría. Entonces, los mecanismos de generación de calor tienen que estar todo el tiempo reponiendo el calor que se pierde por disipación. La disipación no pregunta, lo estoy diciendo, la disipación no es que si quiere el perro o no quiere disipar calor, eso va a ocurrir todo el tiempo. Y entonces, quiere decir que para que un cuerpo se mantenga una temperatura estable, si esto siempre va a ocurrir, si la disipación térmica siempre va a ocurrir, tiene que haber la misma cantidad de energía que se produzca, térmica. Es decir que este signo significa que es igual. Es decir que la misma cantidad de energía que se genera, de energía térmica que se genera, es la misma cantidad de energía térmica que se disipa. Y el cuerpo permanece a una temperatura constante. Y el organismo permanece vivo. ¿Sí? O sea que, fíjense estos dos lados de la ecuación. La generación y la disipación tienen que ser iguales y la temperatura se mantiene constante. ¿Qué pasa si la disipación es mayor que la generación? Si la disipación es mayor que la generación, y hay hipotermia, ¿verdad? Porque se pierde más de la que se genera. Es decir, que el cuerpo poco a poco se va a ir enfriando. Lo contrario, ¿qué pasa si se genera más que la que se disipa? Se acumula energía térmica y el cuerpo va a ir a la hipertermia, ¿no? Okay, entonces esa ecuación para que el cuerpo tenga una temperatura constante tiene que ser igual. Bien. Esta parte de la ecuación que ahora le estamos poniendo es el ambiente. O sea que el ambiente va a modular cómo estos mecanismos se van a disipar. Porque si estamos diciendo que la piel va a disipar calor, al aire que está alrededor, ¿verdad? Esta es la piel, y este es aire, y esto es la piel, y por aquí pasan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos tienen sangre, que la sangre también viene caliente, ¿no? Bien, entonces la sangre le transmite el calor a la piel y la piel le transmite el calor al aire, quiera o no quiera. Esa pérdida siempre va a ocurrir. Bien,
Entonces, pero ya dijimos que para que haya esa transferencia de calor, tiene que haber un gradiente. Entonces, por ejemplo, si la piel está a 37, a 36 y el aire está a 25, ¿qué pasa? Que la temperatura puede fluir de la piel al aire porque hay gradiente. Pero ¿qué pasa si estamos allá en el centro a medio sol donde la temperatura, por ejemplo, llega a 40? ¿Esa temperatura va a ir así? No, entonces va a ir al revés. Entonces, esto no es que el cuerpo quiera, no, yo quiero que afuera está 40, no importa, yo quiero disipar calor. Entonces, no te va a preguntar, ahora el calor quiere es entrar, porque afuera está más caliente que tu cuerpo. Entonces, es una cuestión física, no es cuestión, pero el cuerpo, la naturaleza se ha tratado de obviar esto y de sobrepasarlo, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Y entonces este delta G, esto es el símbolo de delta, que significa variación. Esta variación de temperatura va a depender entonces lo que representa el ambiente para a lo que se enfrenta estos mecanismos de disipación. Si el ambiente es favorable, estos mecanismos de disipación pueden hacer su trabajo. Si este ambiente es desfavorable en cuanto a temperatura, ¿verdad? Lo que estamos hablando del centro, estos agentes disipadores no van a poder hacer su trabajo o tienen que buscar unos mecanismos más drásticos para poder disipar el calor, ¿no? Entonces, por eso que está incluido aquí esta parte de la ecuación. Entonces tenemos aquí la generación, los mecanismos de disipación que están influenciados por lo que está ocurriendo en el ambiente alrededor. Bien, en el mecanismo de generador tenemos dos partes, ¿no? Que es la generación metabólica, que ya estamos hablando de todo lo que genera, todo lo que consuma ATP. Ya dijimos que el ATP es trifosfato, ¿verdad? ¿Dónde está la energía almacenada? En los fosfatos, o sea que sería A con tres fosfatos. Los tres fosfatos. Cada enlace de estos es donde se almacena la energía. Entonces, vengo yo y requiero un músculo contraerse, ¿qué va a hacer? Va a usar la energía que está en un ATP, ¿verdad? Entonces, sale la energía. Pero resulta que esta energía no es completamente energía, sino que es parte de la energía. Cuando se rompe el enlace, sale como calor, como energía térmica. Entonces, cada vez que se rompe un ATP, hay un uso de energía, pero también hay parte de esa energía se libera simplemente sin usarse como forma de calor. Como si ustedes prenden una vela, la vela le da luz, pero a la vez la vela da calor. Quiere decir que hay una energía radiante, pero aparte hay una energía térmica. Entonces, cada vez que se rompe un ATP, fíjense, todas las placas que estoy hablando, cuántos ATP estoy yo rompiendo. Entonces, ahí estoy generando, cada vez que yo rompo ATP, estoy generando calor. Entonces, esa es la energía de generación metabólica. Cada vez que yo rompo una glucosa, cada vez que yo rompo un ácido graso, cada vez que se rompe una molécula que tenga un enlace energético, ese enlace energético libera la energía, pero también parte se pierde como calor, es ineficiente. Okay. Lo otro es que esta G se representa a esto que está aquí. O sea, esto debería de estar todo el tiempo eliminado. ¿Por qué? Porque la ganancia en la generación de calor debería ser disipada. Pero si esto está tratando de bloquear esto, ahora se va a sumar no solamente la energía que se produce, sino la energía que esto está incapaz de disipar. Entonces se va a duplicar la energía térmica que tiene el cuerpo. Quiere decir que esta es energía interna y esta es la energía externa que se enfrentó al mecanismo de disipación, lo venció y ahora el mecanismo, más bien la energía térmica, está llegando al cuerpo. El ejemplo del centro. O sea, cuando hay ganancia, cuando la temperatura de afuera es tan alta que el mecanismo de disipación no puede con ella y más bien la temperatura entra al cuerpo, ¿no? Entonces lo que pasa con el perro cuando está metido en un carro con los vidrios cerrados. Él está tratando de disipar el calor, pero el calor dentro del carro es tan grande que él se recalienta. ¿Por qué se recalienta? Porque los mecanismos de disipación no pueden con lo que está generando y aparte afuera el calor y está duplicando la energía porque es la que está ganando. ¿Sí? Por eso que esta G representa la ganancia externa producto de los mecanismos de disipación. Entonces tenemos la ecuación, es así. La parte de generación se llama, estaría formada por los mecanismos de generación metabólica más la ganancia en el caso de que esto sea demasiado fuerte. Y es igual a los mecanismos de pérdida o disipación de calor, aquí le vamos a decir una P porque es pérdida, más la influencia del ambiente. ¿Sí?
Entonces, en este caso de los mecanismos de generación de calor se pueden controlar. O sea, un cuerpo, un organismo vivo en determinado momento puede aumentar la cantidad de energía que emite, energía calórica que emite. ¿Como cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo puede un organismo aumentar la cantidad de energía térmica que tiene? Un organismo vivo, un animal, o nosotros mismos. Eso debe estar por persona. No. ¿Cómo aumentar, muchachos? Se va a dar un choque de calor. Ajá, al revés. Exacto. Cuando hay frío. Cuando hay frío, ajá. Cuando hay frío, ¿qué piensan ustedes cuando hay frío? A buscar calor. Empiezan a no, no ha pasado que están allá en el páramo y empiezan a tiriar. Eso se llama el término del trismo. Eso no hace el cuerpo como para generar calor. Igual que Exactamente. cuando hay calor, suda para Ese sudar es termólisis. o sea, el mecanismo de generación de calor pueden aumentar o pueden disminuir, ¿no? Pero el caso, el ejemplo más clásico es que va a aumentar en caso de frío. Si hay frío, el animal tirita, ¿no? Tiene trismo. Y todo lo hemos experimentado, bueno, el que ha ido para alguna parte fría, sabe que va. ¿Y eso qué hace? Porque el músculo empieza a titiritear, porque está consumiendo ¿qué? Consume ATP para la contracción muscular y ese ATP va a generar ese calor que hace falta. Por el contrario, la termólisis, entonces, que es esta termólisis corresponde al mecanismo de disipación, que lo vamos a ver ahorita. Son los mecanismos que usa el animal para disipar el calor que está generando. Bien, cuando el ambiente no afecta, si el ambiente no afecta, ¿verdad? En este caso el ambiente sí nos está afectando un poquito porque el aire no está, somos muchos, no hay una temperatura, ¿verdad? Hay mucho. Algunos de ustedes ya están sudando. Sí. Pero supongamos que aquí hubiera frío, ¿verdad? Estuviéramos a 20 grados, 21 grados, el ambiente no estuviera afectando, entonces el calor no representa ningún tipo de estrés para el individuo, no representaría estrés para nosotros. En ese caso, es lo que se llama la zona de termoneutralidad. La zona de termoneutralidad es en la cual el ambiente no afecta el intercambio entre la generación y la disipación de calor. Exactamente, el organismo está todo el tiempo, la generación que tiene es igual a la disipación. Él no tiene ni que generar más ni generar menos, no tiene que alterar la generación de calor. ¿Ah? No hay gasto de energía para calor, para generar calor, exactamente. Entonces eso se llama zona de termoneutralidad. En el caso de que haya, por ejemplo, ahorita no estamos en zona termoneutral porque algunos de ustedes están sudando, quiere decir que su mecanismo de disipación está activo. O sea, en ese caso no están en termoneutral. Zona termoneutral, los mecanismos de disipación más drásticos no están activos, como por ejemplo la sudoración o el tembleque del frío. Bien, dentro de esta zona de termoneutralidad está la zona de confort térmico. La zona de confort térmico es cuando no se activa ninguno, simplemente el efecto de la sangre pasando por la piel es suficiente para el intercambio de calor. No tiene que alterarse, no tiene que ni siquiera alterarse el flujo sanguíneo, no se altera la frecuencia cardíaca. Se alcanza el máximo de eficiencia de los mecanismos de termorregulación. Eso se llama zona de confort térmico. La zona de confort térmico está dentro de la zona de termoneutralidad. La termoneutralidad es cuando los mecanismos de disipación térmico actúan, por ejemplo, estos extremos de aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, una pequeña modificación es capaz de mantener la temperatura, una pequeña modificación. En este caso, la zona central no se ocupa ninguna modificación de los mecanismos ni de generación ni de disipación. ¿Sí? ¿Dónde viven los animales? ¿Dónde está en su zona de termoneutralidad? Usted no puede traer un oso polar, no lo pueden traer para acá. Se muere. ¿Por qué? Porque su zona de confort, zona de termoneutralidad está allá en el polo. Porque así evolucionó. O sea, a una vaca, por ejemplo, vamos a dejar la vaca de otro, por ejemplo, a un camello no le pueden llevar a los polos. ¿Por qué? Porque su zona, él evolucionó bueno, aquí está en la foto. Sí.
este oso polar, su zona, él de no pobrecito está pasando frío, esos osos como, no, ahí está de lo más happy, ¿verdad? Porque es su zona de termoneutralidad. Y a diferencia del camello, aquí por eso el camello ahí está cómodo, porque su evolución lo hizo sentirse cómodo en esta zona. O sea, esta zona es su zona termoneutral. ¿Ah? Ajá. Entonces, bueno, aquí vemos cuáles son ya dijimos que está la temperatura del aire como factor de delta G, pero también tenemos la radiación solar, que estamos hablando del termómetro. O sea, la radiación es un calor invisible, simplemente el sol emite radiación y esa radiación la estamos recibiendo. La velocidad del viento, vamos a ver por qué el viento es uno de los mecanismos, el viento es uno de los mecanismos de disipación térmica, que vamos a ver por qué, y el porcentaje de humedad. 4 veces. Así nos vamos a termorregular aquí. Ah, eso le iba a decir yo ahora sí. A ver si no. Termolicia. Entonces, esta gráfica arranca otra vez. Saca el protector. Hay que llevar varias veces, como nosotros estamos aquí dentro. Esta gráfica, perdón, esta ecuación aquí, que es medio matemática, pero ajá, muy simple, ¿verdad? 1 más 1 más. Bien, la podemos transferir a este gráfico que nos indica entonces cómo ejecuta el animal esta ecuación. En este caso el animal es esta línea, y estas son lo que él hace dependiendo de la temperatura. ¿De dónde partimos? Partimos del punto de que el animal, en una situación donde el ambiente no participa, él tiene una zona de confort térmico, ¿verdad? Que ya la vamos a empezar a perder. Entonces, esta zona de confort térmico, partimos con el animal, está una zona de confort térmico que es de aquí a aquí. La temperatura va de aquí a aquí, la mínima y la máxima. Hacia acá es calor y hacia allá es frío. Bien, entonces estamos contando de que aquí a aquí es la temperatura, hacia allá es hacia caliente y hacia allá es hacia el frío. El animal está todo el tiempo midiendo su temperatura, mientras esté aquí en este rango, él está en su zona de confort. Y un poquito más fuera de esa zona de confort sigue estando su mecanismo de termorregulación, siguen siendo eficientes, y es lo que se llama entonces la zona termoneutral. ¿Sí? O sea que él tiene que poner un poquito de energía, pero todavía se mantiene su temperatura corporal sin ningún cambio. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver primero aquí está, bueno, aquí está la zona. Estas son. Este gráfico de aquí es la temperatura del cuerpo del animal. Esta línea 1. Y esta línea 2 son los mecanismos de esta zona. O sea, el mecanismo de generación y de ganancia. La 1 es la temperatura corporal del animal, y esta 2 es si el animal está produciendo o ganando. Entonces, primero nos vamos para el frío. ¿Qué pasa en el frío? En el frío, le está perdiendo más que lo que está produciendo. Como hay frío afuera, se está perdiendo mucha energía calórica, porque la gradiente es muy grande. Esto quiere decir que él empieza a perder más calor del que genera. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Cuál sería la respuesta del cuerpo si él está perdiendo mucho calor? Producir más calor. Entonces él lo que hace es, ya que se está perdiendo tanto calor, él empieza a producir más calor. O sea, si esto está aumentando mucho, ¿por qué aumenta mucho la pérdida? Porque hay frío. Entonces él, al haber mucho frío, aumenta la pérdida. Quiere decir que él también, para compensar esta pérdida, él tiene que aumentar y mantener esta igualdad. Entonces lo que está ocurriendo aquí está aumentando poco a poco los mecanismos de generación de calor, él lo está activando. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Varía? No. Quiere decir que estos mecanismos de generación son suficientes para que la temperatura se mantenga. Pero ¿qué pasa a partir de este punto C? ¿Qué pasó con la temperatura? Se mantuvo. Bajó. La temperatura no pudo mantenerse. ¿Por qué? Porque ya llegó al máximo en el cual el generador genera. Llegó al máximo de generación.
Y entonces, ¿qué pasa? Que la temperatura del cuerpo va a empezar a disminuir de tal manera que los complejos enzimáticos empiecen a fallar, y al fallar los complejos enzimáticos, ¿qué va a pasar con la generación de calor? Va a bajar también. Entonces, eso es un círculo vicioso que termina con la muerte por hipotermia. Entonces, a la gente le da calor. Entonces, han visto que la gente lo encuentra muerta desnuda Sí. en las montañas, por allá por el Everest. Encuentran a la gente muerta desnuda, porque se presenta un ciclo vicioso y la gente, el organismo se voltea, dice no hay que generar calor, y le da calor a la gente y se desnuda. O hay que buscar una fuente de calor. Y entonces esto es lo que produce la muerte por hipotermia, o sea, cuando el mecanismo de generación de calor ya no puede generar más calor y aún la temperatura afuera es mucho más baja. ¿Ya aprendió el aire? Ahora vamos para el otro lado. Esta es la temperatura, lo que se llama la temperatura crítica inferior. La temperatura crítica inferior, TCI, temperatura crítica inferior, es la temperatura en la cual los mecanismos de generación de calor se activan. Antes de eso no, porque estamos en la zona de confort térmico, ¿no? Y este punto C, que es el punto entonces máximo de hipotermia, el límite máximo por hipotermia, que es lo que genera la muerte. Vamos para el otro lado. En este caso hay aumento de la temperatura externa, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora el cuerpo? Entonces, si este lado está aumentando, entonces el mecanismo de disipación térmica va a tener que tratar de aumentar lo máximo y este va a tratar de disminuir para tratar de mantener la igualdad. Entonces, ¿qué está pasando? Que los mecanismos de generación de calor están disminuyendo. ¿Pero por qué ahora? Porque esto sube en vez de disminuir. Si esto está hablando de la generación de calor. Parece paradójico. Estamos diciendo que no va a producir calor porque se está produciendo. No se está produciendo. Esto que está aquí es la ganancia. ¿Qué es la ganancia? ¿De dónde viene? Porque hay tanto calor que ahora más bien el cuerpo gana calor del exterior. Entonces, por eso que el límite de hipotermia se alcanza, el límite de muerte por hipertermia se alcanza más rápido que el de hipotermia. Porque por hipertermia hay varias fuentes de acúmulo de calor, no solamente la que se produce, sino que ahora está ganando calor. Entonces eso se acumula, el aumento de calor es más drástico. Y entonces al no poder mantener la temperatura corporal, no poder disipar toda esa temperatura, hace que aumente la temperatura corporal y se ocurre la muerte por hipertermia. O sea, la muerte por hipertermia se alcanza más rápido que la muerte por hipotermia. Bien, entonces vamos a ver cada uno de esos componentes de la ecuación. Decimos que la M es la termogénesis. ¿Cuáles son los mecanismos de termogénesis? Ya dijimos que todo lo que tiene el mantenimiento de la vida produce calor. Todos los procesos vitales de que consumen ATP consumen. Al consumir ATP genera energía térmica, genera calor. Cuando degradamos la glucosa, los ácidos grasos, cualquier proteína, al romperla, esos enlaces tienen energía. Esa energía también se usa, pero parte de la energía se pierde como calor. La actividad muscular y, muy importante para nosotros, los procesos productivos de los animales generan también calor. La producción de leche, que la vaca esté preñada, el feto genera más calor, el animal crecimiento, la producción de huevos, genera calor. Y por último, entonces está el calor suplementario, que este calor suplementario es este de aquí. Esto se llama calor suplementario, que es el calor que se produce simplemente para cuando hay frío. Ese calor que se produce sin ningún objetivo, solamente de mantener la temperatura, porque en los demás, todo esto, el calor de aquí se genera porque como resultado secundario a la actividad. Tiene que vivir, bueno, se genera calor. Tiene que producir digestión, genera calor, pero como consecuencia secundaria. Ahora, esto no es secundario, lo principal es generar calor. ¿Para qué? Para cuando hay frío. Fíjense que esta laminita que me encontré por ahí dice que el uso de ATP
cuando un enlace pasa de ATP a ADP, ¿verdad? Que es cuando se usa la energía que se usa es el 60%. Perdón, lo que se pierde como calor es el 60%. O sea que apenas vamos a usar el 40% de la energía. Y el 60% de la energía se va simplemente a perder como calor. Se ve lo ineficiente que es el almacenamiento de energía en ATP. Ahora bien, para sintetizar ATP se pierde también calor. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, los azúcares, esos vienen hechos así. O sea, estos enlacecitos que están aquí entre moléculas, entre elementos, tienen energía. Y esa energía, esos enlaces se tienen que romper. Por ejemplo, viene el glucógeno, se tiene que romper para agarrar cada glucosa. Y la glucosa se almacena. Pero cuando yo voy a usar la glucosa para formar ATP, tengo que romper la glucosa. Y esa ruptura de glucosa almacena la energía, pero también se pierde. Eso es lo que estamos hablando, de que para sintetizar de ATP, desde los organismos, las sustancias que tienen la energía, hasta almacenarlo en ATP, también voy a perder energía como calor. O sea, el uso de ATP genera energía, y crear ATP también genera energía, energía calórica, quiero decir, calor. Esto es la digestión. Aquí el animal empezó a comer, aquí está eating. Comiendo. Tal cual, eating. Comiendo. Eating. Aquí está comiendo. Entonces, y esta es la temperatura, ¿esto es qué? Hasta el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo del aparato digestivo hacia el hígado. Y esta es la temperatura del hígado y de todas las vísceras. Se ven como que después de comer, cómo aumenta la temperatura del hígado y las demás vísceras. ¿Qué está ocurriendo aquí? El hígado se está encargando de todo esto que comió aquí, los glicógenos, ¿verdad? Toda esa energía esas enzimas que van a estar ahí digiriendo, todo eso en el aparato digestivo y en el hígado, almacenando todo ese glicógeno, de esa energía, toda parte se va a eliminar como calor y el hígado y todas las vísceras se van a calentar. O sea, el aparato digestivo, en plena digestión se calienta. Si usted se come un mondongo, ¿verdad? Caliente y empiezan a sudar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está recalentando, porque aparte de que la comida está caliente, esa gran cantidad de grasa que tiene ese mondongo genera, la ruptura de toda esa grasa genera calor. O caldo de pollo, lo que quieran. Bien. Todo bien. Entonces, esto es para que vean que yo no estoy inventando nada, sino que eso está todo investigado. Otra forma de generar calor, entonces la actividad muscular. De pronto aquí yo estoy generando más calor que ustedes porque ustedes están sentados, en cambio yo estoy parado. Y camina para adelante y camina para atrás. Yo estoy haciendo actividad muscular. Entonces, donde están los músculos contrayéndose, ahí está produciéndose calor, ¿verdad? Porque están consumiendo ATP. Y más si yo, por ejemplo, ustedes se ponen a correr o a hacer algún ejercicio, van al gimnasio, esa actividad muscular de ruptura de ATP se genera calor. Ustedes ven aquí, por ejemplo, un cuerpo que está en relajo, o sea, no está haciendo ejercicio, el 56% del calor lo está generando el músculo, pero cuando un cuerpo está en ejercicio, fíjense que pasa al 90% del calor producto del músculo. O sea, ese calor tan rápido del músculo inmediatamente tiene que ser disipado, y por eso que la persona que corre, que ejercicio, empieza inmediatamente a sudar, ¿ya? Porque ese calor, si no se disipa rápidamente, va a sobrecalentar el cuerpo. O sea, la actividad muscular es uno de esas que vimos de la lista que aumenta la temperatura más rápidamente. Un caballo cuando está corriendo, un perro cuando está corriendo, genera calor.